Buenas tardes, aquí con la 10.1 vamos a grabar sobre el tema cómo identificar si un punto es interior o exterior, o inclusive si el punto pertenece a la circunferencia. ¿Ok? Tenemos un ejemplo donde yo doy una circunferencia, pero la circunferencia la represento algebraicamente. La ecuación de la circunferencia sería lo mismo que tener la circunferencia en forma gráfica, pero aquí está en forma de letras y números representada la circunferencia. Cada vez que doy la ecuación de una circunferencia, implícitamente estoy dando el centro de la circunferencia. ¿Cuál sería el centro de la circunferencia? ¿Cuál sería el centro de la circunferencia? A ver, ¿cómo hago para pasar de la ecuación al centro de la circunferencia? Si el 5 está positivo, pasa a ser negativo. Si el 6 está negativo, pasa a ser positivo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, este centro corresponde a un punto, a un par ordenado. ¿Ok? El centro corresponde a un punto, un par ordenado. Y aparte, el profesor le está dando otro punto que es el que voy a determinar si es interior o es exterior. Vamos a explicar un momentito. Voy a anotar aquí los dos con Pilot. Voy a anotar el centro es el punto menos 5,6 y hay otro punto, vamos a poner el punto P, que es 3, menos 4. Voy a anotarlo un momento solo para tener claro lo que está pasando aquí. ¿Ok? Existe un plano cartesiano donde el centro es el punto menos 5,6. Entonces aquí está menos 5 y digamos que el 6 anda por acá. Ahí está el punto A. Este punto A es el centro de una circunferencia. Entonces, hablemos que por ahí hay una circunferencia. La estoy haciendo sin ningún criterio, simple y sencillamente hice una circunferencia. Puede que en la vida real esa circunferencia que yo había visto antes, porque no vimos el radio, no le tomamos en cuenta el radio, sea más grande o sea más pequeño. El punto es que quiero que usted entienda que este punto A representa el centro de una circunferencia. Y luego existe otro punto que es el punto 3, menos 4, 3 en X y menos 4 en Y, y yo tengo que identificar si ese punto es interior o es exterior. Obviamente, si el radio es más grande de lo que yo dibujé aquí, puede que la circunferencia agarre este punto. ¿Sí me entienden? Yo no revisé el radio, entonces a la hora de dibujarla simple y sencillamente hice una circunferencia cualquiera. Pero entonces lo que yo quiero que usted tenga claro es que vamos a revisar la distancia que hay del centro a ese punto. ¿Ok? Vamos a revisar esa distancia. ¿Cuál es la distancia que hay desde el centro a este punto? Pitágoras nos decía que si usted quiere saber cómo llegar de aquí a aquí, usted, si no puede atravesarlo en forma recta, o sea, caminar de aquí a aquí, puede hacerlo bordeando, o sea, caminar horizontalmente y después caminar verticalmente. Entonces, primero camino horizontalmente y luego camino verticalmente, igual voy a llegar de aquí a aquí, como si yo tuviera un edificio. Esto es un edificio, una cuadra ahí de San José, y yo quiero caminar de aquí a aquí, pero no puedo atravesar el edificio, me voy por la acera. ¿Está claro? Toda la cuadra, me voy por la acera, me voy por la acera. Eso es lo que significa el teorema de Pitágoras, que si usted se va por los catetos es exactamente lo mismo que caminar por la hipotenusa. Pero Pitágoras agregó un detalle muy importante, y es que no solo es caminar,
la parte horizontal y la parte vertical, sino que ese dato tiene que estar al cuadrado. O sea, es lo mismo pegarse esta caminada que pegarse esta caminada siempre y cuando yo lo trabaje al cuadrado cada uno de los datos. ¿Sí me están entendiendo lo que está pasando? Ok, tengo un centro, tengo una circunferencia y tengo otro punto cualquiera. Ahora, en el ejemplo que yo había proyectado, el R a la 2 era 49. Voy a poner aquí un momentito la ecuación que estaba proyectando. La ecuación era esta. Quiere decir que el radio a la 2 es 49. Cuando yo encuentre esta distancia, lo que va a pasar es que este dato al cuadrado más este dato al cuadrado me va a dar este dato al cuadrado. O sea, me va a dar el dato no solito, sino me lo va a dar al cuadrado. Y tomen en cuenta que esto es el radio al cuadrado. Quiere decir que yo puedo comparar lo que me va a dar esto y esto, lo puedo comparar con esto. Si ese número que me va a dar es menor, el punto es interior. Si es mayor, es exterior, y si me da lo mismo, el punto está en la circunferencia. Voy a hacer el ejemplo, ya proyectando. Voy a hacer el ejemplo, si quieren ponemos pausa. Aquí tenemos el ejemplo. Recuerden que lo que yo acabo de decir es que si voy a caminar este trayecto, lo puedo hacer primero en X y luego en Y. Caminar en X significa que voy a buscar la distancia que hay de 3 a menos 5 o de menos 5 a 3. En algún momento yo he mencionado que si la distancia de que al buscar la distancia de menos 5 a 3 tengo que considerar los signos. Este número es negativo y este número es positivo. Cuando el número es negativo y el otro es positivo, yo tengo que caminar la parte negativa y tengo que caminar la parte positiva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué operación voy a hacer? ¿Una suma o una resta? Una suma. Quiere decir que para buscar la distancia horizontal, o sea, para trabajar la distancia que hay desde menos 5 hasta menos 3, para sacar esa distancia, yo tengo que sumar el 5 más el 3. Al sumar el 5 más el 3, estoy buscando la distancia que hay desde menos 5 hasta menos 3. Ahora voy a hacer lo mismo con la Y. Voy a buscar la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Menos 4 y 6. ¿Qué pasa cuando este es negativo y este es positivo? Si hay uno negativo y uno positivo, se suman, igual que aquí. Si hay uno positivo y uno negativo, se suman. Si los dos son positivos, se restan. Si los dos son negativos, se restan. Los dos negativos se restan, los dos positivos se restan. O sea, cuando tienen el mismo signo, se restan. Pero cuando tienen signos diferentes, ¿qué se hace? Se suma, porque hay que agarrar la parte negativa y hay que agarrar la parte positiva. Por eso es que se suma. Entonces, yo voy a sumar desde 4 hasta 6. La X se suma, la Y se suma. ¿Cuánto sería 5 más 3? 5 más 3, 8. Ese 8 va a la 2. 8 a la 2. 4 más 6. Ese 10 va a la 2. ¿Cuánto es 8 a la 2? 64. ¿Cuánto es 10 a la 2? 8 por 8, 64, 10 por 10, 100. Si sumo las dos cantidades, ¿cuánto me da? 164. Con respecto al 49, el 49, si lo comparo con el 164, está muy lejos. Quiere decir, si usted recuerda la figurita que yo había hecho, ciertamente
el punto está muy afuera de la circunferencia. Quiere decir que el punto 3, menos 4 es un punto que Está afuera. o sea, es un punto exterior. Esa sería la respuesta de este ejercicio.